Y pues cuando le dicen a uno, y especialmente a mí, que yo ya había perdido a mi primer esposo, cuando la doctora me dijo que mi esposo tenía solo 24 horas de vida, es como que si se me derrumbó todo en ese momento. Y yo miré a la hija también como sin esperanza y yo la miré y yo le dije, ¿sabe qué, Kiara? Vamos a orar. Porque una cosa es lo que los doctores dicen y otra cosa es lo que nuestro Dios dice. Le dije yo creo que el Señor puede sanar. Yo le dije, vamos a declarar vida en el cuerpo de mi esposo. Y vino el cirujano, el del grupo del trasplante. Yo siento que él vio la gracia de Dios en mí, porque él miró a mi esposo y me miró a mí y me dijo, ¿usted es la esposa? Y yo le dije, sí. Yo lo miré como, por favor, tenga misericordia de mi esposo y haga algo. Y él me dijo, si su cerebro está funcionando, vamos a hacerle un MRI, un examen al cerebro. Dijo, si su cerebro está funcionando, yo lo pongo en la lista para que le den el hígado para que le hagan el trasplante. Testimonios impactantes. Gracias por estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes y este canal es para glorificar el nombre del Señor Jesús. Cada testimonio, cada experiencia vividas en Dios es para glorificar su nombre. Bueno, y el día de hoy me acompaña la hermana Sonia Mirabali. Hermana Sonia, Dios te bendiga. Amén, hermana Nora. Muchas gracias por la invitación a dar este gran testimonio para la gloria y honra del Señor. Como usted lo dijo, mi nombre es Sonia Mirabali y le estamos sirviendo al Señor en el estado de Illinois, exactamente en Hickory Hills. Hace 7 años que el Señor me permitió casarme con mi esposo. Para los que de pronto no me conocen, yo duré casada 28 años también sirviéndole al Señor con un colombiano. Y después el Señor decidió llevárselo y por su misericordia me dio este regalo, que es a mi esposo, el pastor Mirabali. Y pues no, sirviéndole al Señor muy contenta. Antes le servía al Señor en una iglesia hispana, ahorita estoy sirviéndole al Señor en una iglesia americana. Mi esposo, él es italiano, pero es más americano que italiano. So, estamos sirviéndole en una iglesia en la que el Señor me ha dado la bendición de servirle. Es en inglés, también una nueva experiencia para mí, estar enseñando en inglés. Y pues no, una iglesia preciosa, una iglesia muy hermosa y pues incluso ahorita estamos ya en el proceso de retiro. Estamos mi esposo ya, primero por la salud y pues también ya veníamos pensando, ya cumplió 70 años, veníamos pensando en el retiro en cuanto al ministerio, ¿no? Porque como yo le decía a las hermanas, para mí hasta el día que el Señor venga, yo le voy a servir. Hasta que tenga aliento en mi vida, le serviré porque es demasiado lo que Dios ha hecho en mi vida que yo no podría parar de servirle al Señor. Igual Él, nosotros vamos a estar dispuestos a servir y a ir al mundo donde nos toque ir a contar las maravillas del Señor. Vamos a estar dispuestos, o sea, con más tiempo para servir al Señor. Gracias, hermana Sonia, por tomar tu tiempo y querer participar y contarle al mundo entero lo que Dios hizo en tu vida y con la vida de tu esposo. Bueno, cuéntanos el testimonio que tienes el día de hoy. Bueno, para empezar, quiero comenzar con el Salmo 66:16. Dice así: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Hoy no vengo a hablar de lo que los doctores pudieron hacer, sino lo que Dios hizo por mi esposo. Toda la gloria y la honra son para mi Señor Jesús. Todo comenzó hace como aproximadamente 3 años. Mi esposo empezó a inflamársele los pies, a inflamársele el cuerpo, a inflamársele el estómago. Y, y él no iba al doctor. Él casi no le gusta ir a los doctores. Y finalmente decidió, porque se sentía ya muy débil y esto, y fuimos al doctor y le hicieron muchos exámenes y le diagnosticaron que tenía cirrosis en el hígado, causada por hepatitis B. Él nunca fue alcohólico, nunca tomó ni nada de eso, pero esta cirrosis se la produjo la hepatitis B. So, le mandaron el tratamiento, medicina y lo mandaron a la casa.
Después de 2 años, ya el año pasado, se empezó a grabar, hincharse otra vez, y ya se puso amarillo, amarillo, y hinchado completamente. Entonces decidimos ir al doctor. Cuando fuimos al doctor, al médico, otra vez lo hospitalizaron y el doctor dijo que él necesitaba un trasplante de hígado, que su hígado ya estaba, ya no tenía remedio, que la única solución era hacerle un trasplante de hígado. Y pues para nosotros fue una sorpresa, o sea, fue algo como, wow. So, mi esposo decidió salirse del hospital porque él dijo: "Okey, si me van a operar, un trasplante, yo necesito hacer unas cosas antes del trasplante". Pero los doctores dijeron que él estaba muy mal, tenía la amonía altísima, todo estaba muy, muy mal y ellos no lo quisieron dejar salir, pero mi esposo se salió de todas formas. Nos vinimos y como a los 3 días se puso grave, grave, ya casi no podía andar, nada, estaba demasiado débil. Y entonces decidimos otra vez llevarlo al hospital, ya lo hospitalizaron y ahí empezó el proceso. Ya los doctores del trasplante ya no lo querían aceptar porque pensaban que él no iba a seguir el proceso para todo el proceso que lleva un trasplante, porque es un proceso largo. Y nosotros orando y nosotros que sí, que él iba a seguir los pasos. Y bueno, finalmente lo aceptaron y aceptaron que sí, que íbamos a empezar el proceso para el trasplante. Cuando llegamos al hospital, donde le iban a hacer el trasplante, donde íbamos apenas a empezar el proceso, no pensábamos como que fuera a ser tan grave de una. Pasamos la noche y en la mañana mi esposo me dijo que lo acompañara, que necesitaba ir al baño, no tenía fuerzas, yo lo ayudé con un aparatico que le dan a uno en el hospital. Lo llevamos al baño y allá se me desmayó. Él se perdió las fuerzas completamente y desde entonces él perdió el conocimiento. Se desangró, empezó a desangrar en el baño. Lo tuvieron que sacar los enfermeros y se lo llevaron de emergencia a operar, a mirar qué estaba pasando, porque se estaba desangrando. Y se lo llevaron y de emergencia y ya cuando lo volvieron a sacar, ya venía entubado, ya sin conocimiento y se le habían reventado unas venitas en el exófago por la misma cirrosis que él tenía, por lo mismo de que el hígado no le estaba funcionando. Se le reventaron como 3 venitas en el exófago y lo tuvieron que operar de emergencia y lo entubaron. Bueno, ahí empezó el proceso. Y eso fue el 28 de julio, entramos al hospital. Y entonces ya empezamos, él estaba muy mal, muy mal. Los doctores todos los días venían y lo miraban, o sea, no calificaba para un hígado, porque el doctor dijo, ¿cómo le vamos? No le podemos poner un hígado, o sea, como desperdiciar un órgano que era tan importante en una persona que estaba tan enferma. Entonces, pues seguían dándole medicamentos, tratando como de al menos estabilizarlo, pero cada día él estaba peor y peor. Y me acuerdo que el 31 de julio la doctora, fue un jueves en la mañana, entró y dijo, él está muy mal, él no va a vivir, él está muriendo prácticamente, dijo, si tiene hijos, si tiene nietos, si tiene familia, llámelos que vengan quiso decir prácticamente vengan a despedirse de él porque no creemos que él pase 24 horas, que sobreviva más de 24 horas. Y pues cuando le dicen a uno, y especialmente a mí, que yo ya había perdido a mi primer esposo, cuando la doctora me dijo que mi esposo tenía solo 24 horas de vida, es como que si se me derrumbó todo en ese momento. Yo estaba con la hija mayor de él en el hospital, en el cuarto. Ella estaba a un lado de mi esposo y yo estaba en el otro lado y yo estaba sin palabras. Casi siempre yo soy la que siempre estoy como animando, diciéndoles, no se preocupen, Dios tiene el control. Pero en ese momento cuando la doctora me dijo 24 horas, yo dije, va a pasar igual. El Señor se va a llevar a mi esposo otra vez. Y yo miré a la hija también como sin esperanza y yo la miré y yo le dije, ¿sabe qué, Kara? Vamos a orar.
porque una cosa es lo que los doctores dicen y otra cosa es lo que nuestro Dios dice. Le dije yo creo que el Señor lo puede sanar. Yo le dije, vamos a declarar vida en el cuerpo de mi esposo. Y empezamos a orar y a orar y a declarar vida en el cuerpo de mi esposo y a declarar vida en el cuerpo de mi esposo y a orar. Terminamos de orar y ya salimos a contarle a la familia, porque pues siempre habían familiares en la sala de espera, como estaba en la UCI, no podía entrar todo el mundo al cuarto, solo podíamos entrar de a dos, pues salimos y le contamos a a los que estaban afuera, ya empezamos a llamar, yo empecé a llamar a mi hermana, mis papás, gracias a Dios, estaban visitándome, yo los llamé y les dije, los doctores dicen que mi esposo no tiene sino 24 horas de vida, que vengan a despedirse. La doctora habló al frente, en la entrada, dijo, dejen entrar a todos los niños, a todos los que vengan, que se despidan de él, porque pues él ya no tiene, él se va a morir. Vino toda la familia, todos los que pudieron estar, vinieron, entraron, se despidieron, al final van a ver algunas fotos. Y sí, sin embargo, la iglesia empezó a orar, la iglesia hizo una cadena de oración de 24 horas, día y noche, y todo el mundo, mucha gente estuvo ayudándome a orar porque pusimos las fotos y pedimos oración en Facebook. Había mucha gente orando, intercediendo por él. Y pasaron las 24 horas y llegó la hora 25 y llegó la doctora y lo miró y dijo, él está mejorando. Dijo, un poquitico nada más. No está bien. Todavía no califica para hacerle un trasplante de hígado, pero está mejorando. Y yo me acordé que mi esposo, el día antes de llevarlo al hospital, él le dijo a mi madre, le dijo, yo veo como una nube, una nubecita, como la historia de Elías. Dijo, yo veo una nubecita. Para mí fue esa nubecita cuando la doctora me dijo que él estaba mejorando un poquito. Sin embargo, ya no nos dio casi esperanza, dijo muy poquitico, pero está mejorando. Eso fue el viernes en la mañana. Al otro día que seguía igual, sábado que seguía igual. El domingo en la mañana vino el cirujano, el del grupo del trasplante. Y yo le digo a mi esposo, yo siento que él vio la gracia de Dios en mí, porque él miró a mi esposo y me miró a mí y me dijo, ¿usted es la esposa? Y yo le dije, sí. Yo lo miré como, por favor, tenga misericordia de mi esposo y haga algo. Y él me dijo, si su cerebro está funcionando, vamos a hacerle un MRI, un examen al cerebro. Dijo, si su cerebro está funcionando, yo lo pongo en la lista para que le den el hígado para que le hagan el trasplante. Y él se fue y mandó a que le hicieran el examen a mi esposo, dijo que llamaban para saber si sí calificaba o no, nos daban los resultados. Se lo llevaron inmediatamente a hacerle el examen. Eso fue como a las 10 de la mañana, yo creo, como a las 12 del día recibo yo una llamada y me dice, señora Miroval, y yo sí, ya tenemos un hígado para su esposo. Y yo, un hígado, pero sí, no me han dado los resultados del examen, porque él estaba tan mal, la amonía, todo estaba tan mal que su cerebro, por la misericordia de Dios, siguió funcionando, porque él tenía todo demasiado, estaba demasiado intoxicado su cuerpo porque su hígado no estaba funcionando. La doctora dijo, mire, él prácticamente está viviendo por milagro, dijo, porque su hígado está mm, paralizado, sus riñones se paralizaron también. Sus pulmones prácticamente no están funcionando porque él estaba entubado, él estaba respirando por una máquina. Dijo, él está muy mal. Entonces, cuando me llamaron y me dijeron que ya había aparecido un hígado para él, yo llamé a Cara, la hija estaba afuera y yo le imaginé que me están llamando, entonces yo le pasé la llamada a ella para que pudiera hablar más, pues, mejor, para que pudiera hablar mejor, pues mi inglés no es el mejor, yo le dejé que ella manejara todo eso. Entonces yo le dije, imagínense que dicen que ya tienen un hígado para mi esposo. Y el doctor dijo, no es el mejor órgano, el mejor hígado, pero nosotros dijimos, y todos los hijos, los hijos se reunieron y nos pusimos de acuerdo. Y él dijo, pero si ustedes quieren, le ponemos ese hígado. Y nosotros, pues no había otra opción, era o el hígado o morirse, porque él estaba muy mal. Entonces nosotros dijimos, sí, claro.
póngale ese hígado. Entonces dijeron, pero la persona que iba a donar el hígado era un muchacho que era del corazón, tenía él que morir, él ya estaba en sus últimas, tocaba esperar hasta que él muriera para poderle eh, agarrar el hígado. Y dijimos que sí, y ya después más tarde, como a las 4 de la tarde, yo creo, volvieron a llamar y dije, señora, ah, le tenemos un hígado, un mejor hígado a su esposo, de una persona, de un muchacho que estaba conectado en vida artificial y que ya los papás habían dicho que ellos donaban los órganos, pero si los tenían que, am, el lunes lo tenían que desconectar, ellos no lo querían dejar más sufriendo, entonces que el lunes lo desconectaban. Estamos hablando del domingo a las 4 de la tarde y para el lunes, que nosotros pues imagínense feliz, un hígado mejor, y como a las 3 de la tarde, yo creo, lo estaban sacando y, para la cirugía, para hacerle el trasplante de hígado. Y estamos hablando de un paciente que según ellos era un paciente rebelde que no iba a seguir las normas, que no le querían hacer la operación por lo que él se había salido sin orden médica la semana antes. Y se lo llevaron a la cirugía y le dice mi hija de mi esposo le dice al doctor, doctor, ¿qué esperanzas de vida nos da para él? Y él dijo, señora, él se está muriendo, él se está muriendo. Lo que vamos a hacer es vamos a tratar lo que nosotros podemos hacer, pero él está muy mal, él está muy mal. O sea, no nos dio nada de esperanza que ellos iban a tratar de hacer lo que ellos podían. Y se lo llevaron, todos los hijos vinieron, se despidieron y se lo llevaron. La cirugía duró sí, como 8 horas, como a las 2:30 o 3 de la mañana vino el doctor y nos dijo que la cirugía había salido muy bien, gracias al Señor. Salió bien de la cirugía, pero todavía seguía pues en peligro un trasplante de hígado. El hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo y pues todo entubado. Cuando lo sacaron lleno de cables por todas partes en la aorta, cables, cables por todo, le estaban haciendo am, diálisis 24 horas porque pues sus riñones no estaban funcionando tampoco. Pero su rostro se le empezó a ver un poquito, él estaba amarillo, amarillo completamente. La bilirrubina la tenía hasta máximo. Y cuando ya lo sacaron de la cirugía, al siguiente día vino el doctor y lo vio y dijo, wow, qué importante es tener un órgano bien, la importancia de un órgano bueno, porque se le empezó a ver en la cara, ya se le empezó a cambiar el color, ya empezamos a verle la diferencia, pero empezó un proceso largo porque él estuvo entubado 12 días, 12 largos días. Y cuando lo querían, es peligroso cuando está la persona demasiados días entubada y ya empezamos a orar que el Señor lo permitiera que él pudiera, sus pulmones pudieran funcionar. Le empezaban a bajar la máquina de la respiración y sus pulmones no respondían, no respondían. Tenía que seguir con el tubo hasta que finalmente orando, nosotros, yo de día y de noche, y los hermanos, la familia orando y orando, confiando en el Señor, hasta que finalmente le quitaron ese tubo. Y duró no más, creo que un día o 2 días. Y empezó otra vez a que no podía respirar. Lo tuvieron que reintubar otra vez. Y eso para mí fue tan difícil, saber que lo tuvieron que entubar otra vez. Y yo estaba tan mal. Había días que yo sentía que no veía el sol. Yo miraba la ventana. Yo solo decía, Señor, yo creo en tu poder. Yo sé que tú lo puedes hacer. Uno de los hijos me decía, Sonia, mi papá se va a morir. Y yo le decía, uno de los hijos, él va de vez en cuando a la iglesia, pero como ellos perdieron también a su mamá de cáncer, ellos estaban muy asustados y él decía, mi papá se va a morir. Y yo le decía, él no se va a morir, no va a pasar igual, el Señor va a hacer la obra, el Señor va a hacer la obra. Y yo le decía, Señor, hazlos para que ellos vean tu gloria, para que vean que tú sigues siendo Dios, que tú tienes el poder.
Y yo le decía a mi hermana, y yo le decía, yo no solo pido por ellos, sino porque yo también, porque mi esposo, mi primer esposo murió de cáncer. Y yo tenía ese miedo, yo dije, porque yo sé que Dios lo puede sanar, pero también sabía, si Dios decide, se lo lleva. No que Él no lo pueda hacer, pero si es la voluntad de Él llevárselo, se lo va a llevar. Y yo le decía, Señor, yo siento que no puedo otra vez, ¿no? Siento que no tengo fuerzas. Y me ponía a orar. A veces, yo desde que entré con mi esposo al hospital, yo dije, de aquí no salgo de este hospital hasta que salga con mi esposo. So, yo en las noches enteras en la UCI, enteras había noches que yo sentía que no podía respirar. En las mañanas eran más difíciles. Yo me levantaba y me salía al frente del hospital a caminar, a respirar el aire y a orar y a decirle, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, Señor, yo te amo. Y yo le decía, Señor, yo te amo. Y aun si tú decides llevártelo, yo te seguiré sirviendo, Señor, porque tú eres fiel. Pero sí hay momentos en los que uno siente que las fuerzas se le acaban. Cuando mi esposo lo reentubaron, ese domingo yo amanecí tan desesperada, tan triste de verlo, que otra vez lo habían entubado, tanta fiesta que habíamos hecho cuando lo desentubaron y volverlo a ver así. Y les cuento esta parte para que podamos entender la importancia y la bendición que es tener hermanos, que es tener familia. Para mí los hermanos de la iglesia fueron parte tan importante en nuestra vida. En mi vida en ese momento, una de las hermanas me llamó cuando yo estaba tan triste y me dijo, hermana Sonia, ¿cómo está? Yo me puse a llorar y me dijo, ¿quiere que vaya? Yo me quedé callada porque ella iba para la escuela dominical. Dijo, voy directo a la escuela dominical, pero no regreso. Ya estamos dando la vuelta y vamos para el hospital que estábamos en Chicago, en un hospital en Chicago. Ellos se devolvieron y se fueron. Y ella vino y oró por mí, me abrazó, oró por mí. Y yo sentí con esa oración como que el sol volvió a salir para mí, como que me volvieron la fuerza, me devolvió la fe. Fue una bendición para mí la oración de la hermana y la visita de ellos. Estuvimos y ella estuvo con nosotros casi todo el día. Y ya como que cambió el ambiente en mi vida ese día. Pero hubieron días bien difíciles. Pero pudimos ver la gloria del Señor. Después ya estuvo con el tubo, creo como unos dos, no sé, como unos 2 o 3 días más y ya se lo pudieron sacar. Pero de todas formas fue un proceso muy difícil porque le sacaron el tubo, pero él todavía no podía, él perdió toda la movilidad. No podíamos, ni podía ni siquiera levantar los brazos, no podía ni mover los dedos para llamar a la enfermera, el aparatico que da, el control que dan para llamar a la enfermera, no podía ni mover los dedos, completamente paralizado. Y, y pues ahí con diálisis las 24 horas. Pero poco a poco fue mejorando y nosotros orando y confiados en el Señor. Yo desde el momento que el doctor decidió darle el hígado, yo dije, ya el milagro está hecho, ya el Señor nos hizo el milagro, pero era difícil, de todas formas ese tipo de procesos es duro esperar en el Señor y estar en el hospital 24 horas y ver a su esposo, ver al ser amado en ese tan horrible, porque entubado con tantos cables, con tantas cosas, tan impresionante, tan hinchado que estaba, pero de todas formas ya estaba en el proceso. Yo a veces le decía a la hija, le decía, ¿cree que valga la pena tanto dolor? Y ella decía, sí, Sonia, vale la pena, está en el proceso de recuperación. Bueno, él estuvo 12 días entubado. Nosotros entramos el 28 de julio al hospital y en septiembre 3 salimos del hospital, pero no salimos para la casa, salimos a un centro de recuperación, de terapia. Ahí estuvimos en ese área de recuperación, estuvimos 15 días. Yo todo el tiempo estuve de día y de noche con él. Yo me aseguré que lo mandaran a un lugar donde yo me pudiera quedar con él. Estuvimos 15 días en ese lugar, fue bien difícil también. La otra cosa bien difícil fue que él no podía comer, como duró tantos días entubado,
le hacían y le hacían la terapia para saber si podía pasar a comer y nada, nada. Hasta que le tuvieron que abrir, le pusieron un tubo en el estómago para que pudiera comer y no pasaba. Y creo que hasta que llegamos a la casa, él nunca pasó el examen de poder comer. Eso fue terrible porque no podía tomar agua, no podía comer absolutamente nada. Y él me decía que le diera agua, que le diera agua. Y la enfermera me decía, Sonia, yo he visto, en las enfermeras fueron muy especiales. Ella me decía, no le dé nada cuando nosotros estemos, porque yo he visto personas que han vuelto a cuidados intensivos después de que los han desentubado porque los familiares les dan agua sin permiso. No le dé agua. Y yo era desesperada de lo que él me decía, que le diera agua, que le diera comida. Él quería comer, quería tomar agua. Y esos fueron momentos tan difíciles para mí de yo no poder hacer nada por él. Me sentía tan impotente. Y yo, Señor Jesús, por favor. Y orando, y orando, y orando. Y hasta que nos fuimos al lugar donde le iban a dar terapias y él todavía no podía comer. Allá le hicieron el examen y empezaron a darle solo líquidos. Ya pudo empezar a tomar algunos líquidos, pero él estaba comiendo por el tubo, lo estaban alimentando por un tubo en el estómago. También fue difícil eso. Eh, y sí, estuvimos ahí 15 días esta de recuperación difícil. Fueron momentos y días muy difíciles. Cuando uno está pasando por momentos así, uno siente que los días se hacen largos, como que no terminan. Y fue muy duro este proceso, pero el Señor hizo la obra a los 15 días. El hijo le había comprado porque pensábamos que lo íbamos a traer a la casa y él todavía no iba a poder andar, todos los aparatos para trabajar con él, para ayudarme a mí con él aquí en la casa. Y no, cuando llegamos a la casa, pues sí, ya lo traje en silla de ruedas, pero ya él con ayuda mía, yo ya lo podía, él ya podía moverse. Y fue una recuperación lenta, pero gracias al Señor. Yo ayer le decía a la hermana Nora, no puedo ahorita mandarle nada porque estoy con mi esposo, está cortando árboles, ayudando en otra iglesia, que pasó un huracán por aquí, cayeron muchos árboles y él estaba ya cortando los árboles y ayudando. Y yo decía, Señor Jesús, la misericordia de Dios es muy grande, Dios es grande. Y como yo le decía a la hermana Nora, realmente uno cada día uno conoce más al Señor. Yo toda la vida le he servido al Señor, pero después de este milagro tan grande de ver la gloria de Dios, puedo decir que Dios es bueno, que su misericordia es grande y que Él es asombroso. Y yo no sé quién está escuchando, quién vaya a escuchar este video, o qué problemas, o qué dificultad, o qué esté pidiéndole al Señor. Déjeme decirle que no hay nada, absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Si los médicos dicen que no es posible, Dios dice, sí es posible, yo lo puedo hacer, Él lo puede hacer. Cualquier circunstancia, pueda que no sea una enfermedad, pueda que sea un problema en su familia, con su esposo, con sus hijos, un problema económico, un problema de inmigración, cualquier problema que sea, Dios lo puede hacer. Yo soy testiga, mi esposo es testigo. Él dijo que quería saludar y que quería agradecer a los que estuvieron orando y quiere saludar. Quiero presentarles mi milagro. Les voy a presentar a mi esposo, el hombre que Dios me dio después de haber pasado también una dificultad bien difíciles con la pérdida de mi primer esposo, pero él es la muestra de que Dios cambia la ceniza por alegría, la tristeza por alegría, el lloro por danza. Aquí está mi esposo. Hello, God bless you, brother Mirovali. How are you? I'm doing great, thank you. Thank you for being here. Thank you for testify about the wonderfuls of God. You are a miracle of God. Amen. Absolutely, a miracle of God. More than one miracles. There probably were at least three that had to happen in order for me to be here today, because of what my wife had given you the description of my condition, the process in the hospital, the
hope or hopelessness that the doctors had, that there was no way possible that it could be resolved. And of course, all things are possible for the Lord to do. And sometimes we forget that, but through all of it, I was not aware of anything except for the little bit of dreams that I had during that time. But my wife and my daughters, especially and my sons, were the ones that carried the load. But I thank the Lord Jesus Christ for answering their prayers and all the prayers of our family, the church, our church families, the churches at large. I know your broadcast and other broadcasts had asked for prayer also, and we know that it was the prayers of the saints that moved heaven on our behalf, because there was absolutely no human hope for me to be able to get out of that hospital alive. And I also want to thank the family of the young man that donated the liver, of their loss of their son, and that our gain, of course, of being able to continue to serve the Lord in as best as possible, and to continue to allow the Lord to use us in whatever manner that He so chooses. But I am very grateful for your, again, prayer and all the prayers of the saints. Right now, I want to show the picture Sister Sonia shared with me. Ahí estaba que no había prácticamente, en la de la izquierda no había esperanza, ya en la de la derecha, en la que podemos ver en la derecha, ya le puede uno ver el cambio en su piel, ya estaba, ya fue después del trasplante. Estas fue cuando los hijos vinieron a despedirse de él, porque los doctores decían que no tenía sino 24 horas de vida. Entonces todos estaban como despidiéndose de él. Y podemos ver la diferencia del color en la mano, donde está mi mano y la mano de él. La diferencia de color, cómo estaba él de amarillo, cómo estaba de mal. En esta una de sus hijas se estaba despidiendo de él. En la derecha ahí estoy, en la otra estoy yo con él. En el de la derecha ya estaba recuperándose, ya le había salido hasta barba. Y la de la izquierda que vemos aquí, el día que ya estábamos saliendo de terapia, ya para la casa, gracias al Señor. Y la foto de la derecha es el día que le estábamos celebrando los 70 años. Por la misericordia de Dios hicimos una fiesta en grande, porque era algo grande para celebrar. Estábamos celebrando la vida de mi esposo y los 70 años de vida. Con la familia, parte de la familia, porque tenemos una familia muy hermosa, no todos pudieron estar, pero la mayoría estuvieron en esa de la izquierda, la foto con la familia. Y aquí en la derecha ya podemos verlo a él celebrando sus 70 años. Amén. Dios verdaderamente es bueno. God is good all the time. There is, there is an avenue that sometimes we forget, that there is a part that we have in our health, just like we do in salvation. Hay una parte que nosotros a veces olvidamos acerca de nuestra salud como en la salvación. And we, when we're faced with taking care of our body to the best of our ability, because it's the temple of the Holy Ghost. Cuando nos enfrentamos a la salud de nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. That it's our responsibility to do our best to take care of that body as much as we can. Es nuestra responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo lo más que nosotros podamos. And sometimes it takes some medicine. The Bible gives us direction that laughter is like a good medicine. Well, that's how the Bible represents the fact that the Lord has put in this world medicines that are good for us. Algunas veces el cuidado también es con la medicina. La Biblia dice que la risa es como una buena medicina. Eso quiere decir que a veces que hay medicamentos que nos sirven. And that, we can
go so far to let the doctors give us a diagnosis, but at the end of the day, we have to keep our faith and trust in the Lord, and not totally giving in to the pressure from the doctors or those that are doing the best that they can to give up our hope. Los doctores pueden llegar hasta cierto punto, ellos pueden hacer hasta cierto punto lo que ellos pueden hacer, pero nosotros no podemos perder nuestra esperanza por lo que ellos dicen. And when, as my wife probably mentioned, when I pretty much died in the hospital, it was only by the miracle of God that I was there in the hospital, and I had to go through this process in order to be able to receive a liver in the manner that I received it. And sometimes that's hard to go through, that you have to go through the valley in order to get to the mountain. En este proceso, gracias a Dios que cuando me desmayé, cuando se empezó a desangrar, estaba en el hospital. Si no, no hubiera podido, probablemente no hubiera alcanzado, pero él estaba en el hospital cuando se desmayó. And the Lord will always answer our prayer. We might not like the answers to our prayer. I definitely like the answer to this prayer that we have had, because my liver is doing great. My kidneys are still struggling a little bit, but as far as my health, I am doing very, very well. Thank the Lord and His mercy and those of all the prayers of the saints. Y gracias a Dios estoy mucho mejor, mi hígado está funcionando muy bien y pues está tomando la medicina. So we need, at the end of this, is that we have a part in taking care of ourselves. The doctors have a part, but only Jesus has the final say-so on what goes on in our lives or in our families. But we do have a responsibility for both our salvation and our health to do our best to honor God with our bodies. Todos tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que podemos hacer, los médicos lo que pueden hacer, y Dios hace lo que Él sabe hacer. Amen. And the Lord gives us the Holy Ghost, as everyone knows. And the Holy Spirit is there to help us in these times, to give us strength, guide us, and there's sometimes things don't make any sense when you're going through these things, but only the Lord can give us that comfort. And we have to allow ourselves to understand that part of it, because if we're not careful, our human nature will start coming out and wanting to start grabbing at things. And at the end of the day, y al final del día, God will have the final say-so on everything in our lives. Dios es el que da, el que decide al final del día qué va a hacer. Amen. Once again, we want to thank you for taking our testimony, because it is a great testimony of what the Lord can do in our lives if we just will let Him. Thank you very much for having us with you, and we really appreciate your prayers and your continued prayers with us. Una vez más, muchas gracias por permitirnos contar nuestro testimonio, contar de las cosas que Dios puede hacer, y muchas gracias por sus oraciones. Thank you, Brother Mirabali, for sharing with us your powerful testimony. Espero que este testimonio sea de bendición para todos los que lo escuchan. Créanme que aquí, al lado mío, yo les puedo mostrar que Dios tiene el poder de hacerlo. Amen. Aunque los médicos dicen que no se puede, que es imposible, que ya no hay solución, Dios tiene la última palabra, y acá Él es muestra del poder del Señor. Dios los bendiga y no se desanime. Sí, Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. No importa qué imposible parezca. Dios los bendiga, y fue un honor, hermana Nora, estar en su programa. Un placer contar las maravillas del Señor. Dios los bendiga. Gracias, hermana Sonia, por testificar, por contarle al mundo entero lo que Dios hizo
con su esposo. Gracias porque realmente vemos la obra de Dios. Aunque los médicos habían dado el dictamen de 24 horas, Dios dio un dictamen diferente. Eso es el poder de Dios. Bueno, y si a ti te gustó este video, compártelo, que si ha sido de bendición para tu vida, podrá ser de bendición para otra persona. Bendiciones.